nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y toma tu lugar. Toma tu lugar. Quiero hablarte de un tema y de una parte de la Biblia que yo he predicado en 3 ocasiones. En 2 ocasiones, estaba la tercera, de este tema, pero en diferente dirección. Y hoy voy a hablar una vez más algo que Dios habló a mi corazón y que en esta tarde voy a compartir, y espero Dios hable a tu corazón. El tema le puse en manos del alfarero, y quiero que abras tu Biblia en Jeremías, de donde vamos a partir, capítulo 18, versos del 1 al 6. Dice la escritura: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. A lo largo de la escritura, nosotros podemos ver cómo Dios se presenta de diferentes formas. Cuando leo la escritura, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se presenta, se revela en diferentes formas, de diferentes maneras. Podemos ver en el Nuevo Testamento y también en los Salmos que Él se revela como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Salmo 23, Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Y nosotros podemos pensar que Dios siempre está hablando de las mismas cosas, pero Dios se revela de diferentes formas porque quiere enseñarnos a través de cada una de ellas cosas profundas, y también aquellas que nos van a transformar, aquellas que nos van a direccionar y nos van a dar y nos van a llevar a una posición diferente. Entonces Él se revela como el buen pastor. Yo no sé cuántos conocen a Dios como un buen pastor. El pastor de pastores es Él. Él es el mejor pastor. Y también encontramos que Él se revela como el Padre amoroso. ¿Cuántos recuerdan la historia, la parábola de el padre con los 2 hijos, el hijo pródigo? Él se revela como el Padre amoroso, y nosotros lo vemos en el libro de Lucas. Y Él también se revela como un sembrador, como aquel que siembra, aquel que siembra en nuestros corazones. Así se revela Dios. Y en esta ocasión, cuando leímos esta escritura, nos damos cuenta que aquí toma la imagen de un alfarero. Dios quiere hablarnos de algo poderoso tomando la imagen de un alfarero. Y cuando Dios le habla a Jeremías y le va a dar un mensaje para el pueblo de Israel que está sufriendo, no sé si un poco o mucho, pero está sufriendo diferentes situaciones porque Israel se distanció de Dios. Y entonces Dios le quiere dar un mensaje al pueblo y va a utilizar a Jeremías, que es un profeta de Dios. Y en esta ocasión no lo manda a una batalla para darle el mensaje, no lo manda a un monte o una cueva para darle un mensaje. En esta ocasión le dice: ve a un lugar que es tan cotidiano, o cuando menos en ese entonces era tan cotidiano y tan común
el oficio de alfarería. Y entonces va a la casa de un alfarero para recibir la palabra de Dios, una palabra que va a revelar a Dios como aquel hacedor, aquel que está creando, aquel que está formando, aquel que está transformando. Pero no tan solo eso, sino también que va a revelar una palabra que va a traer seguridad y paz al pueblo, que va a traer de alguna forma esperanza al pueblo. Entonces Dios lo envía con el alfarero. Y lo primero que dice el profeta es: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ve a casa del alfarero. Y considero que para poder recibir la palabra de Dios, considero que para poder recibir una palabra de Dios, lo primero que necesitamos es estar dispuestos a obedecer esa palabra. Porque si no, no tiene sentido que recibamos una palabra de Dios. Yo no sé cuántos necesitan una palabra de Dios. ¿Cuántos van a creer en esa palabra de Dios? ¿Cuántos van a obedecer esa palabra de Dios? Jeremías dijo: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ve a casa del alfarero. Y Jeremías salió y fue. Y entonces lo primero que observó Jeremías es algo que es profundo y poderoso para nuestras vidas el día de hoy. Cuando Jeremías llegó, lo primero que miró fue al mismo alfarero trabajando. Diga, al alfarero trabajando. Una de las cosas que nos pasa regularmente a todos en algún momento en la vida es que en momentos críticos de nuestra vida, en momentos o en situaciones difíciles, a veces pensamos que Dios dejó de trabajar. A veces pensamos que Dios paró y abandonó su obra. A veces pensamos que Dios por algún momento, por algún instante dijo: voy a tomar un descanso y te quedas solo. Voy a tomar un descanso y te quedas sola. Israel estaba pasando por un mal momento a causa de su rebeldía contra Dios, pero aún así lo primero que mira el profeta es al alfarero trabajando. De esa forma Dios le está diciendo: a pesar de que Israel está en esa situación, yo sigo trabajando en Israel. Y hoy para nosotros, o mejor dicho, alguien tiene que escuchar esto. Alguien tal vez lo necesita. Dios, a pesar de todas las situaciones que tú estás viviendo, a pesar de todas las circunstancias que sean viviendo, sean buenas, sean malas, sean pérdidas, sean ganancias, o te sientas como te sientas, quiero decirte algo de parte de Dios. Dios sigue trabajando contigo por encima de las circunstancias. Dios sigue trabajando en tu vida por encima de lo que estás viviendo. Dios no ha parado de trabajar en ti. Lo primero que el profeta miró fue aquel alfarero haciendo su obra, aquel alfarero desarrollando su proyecto, aquel alfarero dándole forma a aquello que él soñó, dándole forma a aquello que él tiene en su corazón para desarrollar. Y en esta tarde tienes que entender, iglesia, tenemos que entender que Dios no ha parado de trabajar en nuestras vidas, que Él nos sigue dando forma, Él nos sigue formando, que esas circunstancias o esos momentos que nosotros estamos pasando, tal vez pasamos o hemos pasado, no es porque Dios se fue como muchos pensamos, o Dios se ausentó por un momento o se descuidó. Él sigue trabajando, pero lo hace muchas veces en silencio, porque lo que yo miro a través de esta imagen es que Jeremías no interrumpió al alfarero, sino que el alfarero estaba trabajando y lo hacía en silencio. No lo hacía con señales,
no lo hacía haciendo manifestaciones espirituales grandiosas, trabajaba en silencio. Y a veces ahí es donde está nuestro error, porque pensamos que Dios está con nosotros cuando hay señales, cuando hay manifestaciones espirituales poderosas o cosas sobrenaturales. Pensamos que ahí Dios se está moviendo, pero esta imagen me da a mí entender que Dios se mueve en el silencio. Dios se mueve donde nadie lo ve muchas veces, donde nadie lo escucha, donde alguien cree que no está pasando nada. Ahí Dios está trabajando. Si tú crees que no está pasando nada con tu vida, que estás estancado, que estás estático, yo quiero decirte que Dios está obrando, que el Espíritu de Dios está trabajando contigo. Dios no te ha dejado. Algo muy poderoso que también me doy cuenta es que una de las cosas que pudo observar Jeremías es que el barro estaba siendo sostenido, o mejor dicho, el barro se sostiene en la rueda donde se trabaja, pero la única forma que el barro puede sostenerse es sí o sí si el alfarero tiene las manos puestas en el barro. No sé si usted ha visto eso, pero el alfarero tiene que tener las manos puestas en el barro, tomando agüita y dándole esa forma. Si el alfarero quita sus manos, el barro se desborona, el barro se deshace y no hay ninguna forma y no hay nada que pueda sostenerlo. El barro depende sí o sí de que el alfarero tenga las manos puestas en él. El barro depende de que las manos del alfarero sí o sí estén allí, puestas en él. Tal vez tú, tal vez yo no podemos sentir esas manos, pero que no podamos sentir esas manos no quiere decir que las manos del Señor no estén sobre nosotros. Yo quiero decir también algo. Muchas veces pensamos que nuestra vida está siendo sostenida en este tiempo moderno. A veces pensamos que nuestra vida es sostenida por las finanzas que tenemos, a veces por el trabajo o la empresa que tenemos, a veces por los proyectos que tenemos, a veces por la inteligencia o la sabiduría que tenemos, que todo eso no estoy en contra, es bueno. A veces por la familia que tenemos. A veces pensamos que eso es lo que nos sostiene, pero en realidad lo que nos sostiene es Dios. Porque yo quiero decirte que he visto personas perder sus finanzas y se mantienen. He visto personas perder familia y se mantienen. He visto personas perderlo todo y se mantienen, porque es Dios que los sostiene. Pero también he visto aquellos que por alguna razón, por algún momento, por algo, una cosa muy extraña, se sueltan de Dios y se derrumban. Y ya no pueden seguir, aunque sus finanzas estén bien, aunque sus proyectos estén bien, aunque su familia esté bien, aunque todo esté bien. Cuando Dios te suelta, cuando la mano de Dios se quita de tu vida, te derrumbas. Porque todo lo que sostiene la vida de un hombre, de un ser humano, es Dios, es el alfarero. Hoy por hoy miramos en las noticias personas que a veces a nuestro parecer lo tienen todo. Tienen fama, tienen riqueza, tienen popularidad, tienen familia, tienen lo mejor de lo mejor, y terminan atados a un vicio. Y a veces terminan con su vida con una sobredosis, o a veces salen por la puerta falsa. Porque lo que sostiene al hombre no son los bienes que posee. Jesús lo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que es bueno tenerlo, pero en eso no consiste tu vida, en eso no consiste mi vida. Un hombre que pudo experimentar lo que te digo dentro de la escritura fue Sansón. Un hombre que tenía fama. Sansón fue un hombre de Dios que tenía fama. Lo conocían como que él era ese hombre fuerte, el hombre que podía vencer a muchos. Y él entendía que él tenía una fuerza. No sabía ni dónde venía, pero
Él entendía que tenía una fuerza y pensaba que era la misma fuerza en sí misma lo que lo sostenía. Pero un día él decidió no más con Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se alejó de él. Era el Espíritu que le daba la fuerza para que se sostuviese. Lo que tú tienes y lo que yo tengo, no es que seamos tan buenos. A veces pensamos que somos muy buenos. Lo que tú tienes y lo que yo tengo viene de parte de Dios. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es Dios que nos los ha dado. Pero eso no es lo que nos sostiene, es Dios mismo. Por eso en el reino de Dios no se trata de si tienes mucho o tienes poco. No se trata de cuánto tienes, de cuánto no tienes, de cuántos amigos tienes o cuántos amigos no tienes, o si tienes personas de influencia a tu alrededor o no las tienes. No se trata de eso el reino de Dios. El reino de Dios se trata de si Dios está contigo sosteniendo tu vida. Si Dios está contigo sosteniendo tu vida, puedes tenerlo nada, pero lo tienes todo. Pero si Dios no te está sosteniendo, puedes tenerlo todo, pero no tienes nada. Te derrumbarás tarde o temprano. Y Sansón descubrió esto. Cuando el espíritu se fue, vinieron sus enemigos, y entonces se dio cuenta que ya no tenía nada, que la fuerza que tenía se había ido, que aquello que lo volvía virtuoso ya no estaba. Se derrumbó y fue presa de sus enemigos y lo vencieron. Con esto yo quiero decirte que cuando Jeremías mira las manos sobre el barro, aquel alfarero trabajando, quiero decirte que si tú hoy estás de pie, si tú hoy todavía puedes estar aquí, es porque aunque no mires las manos de Dios, las manos de Dios están sobre tu vida. Las manos de Dios están sobre ti. Tú dices, pero no lo siento, porque hemos a veces influenciado mucho esta parte de la vida espiritual, de que sí o sí tienes que sentir a Dios para saber que está contigo. Que si tú no lo sientes, tal vez no esté contigo. Que si tú no sientes la presencia de Dios, es que Dios te dejó y se fue. Pero la Biblia dice que Él trabajaba en silencio con las manos en el barro. Dios no te ha dejado. Son sus manos sobre tu vida, en silencio, trabajando, haciendo su obra. Esas dos partes son esos dos puntos son los primeros que yo identifico que Jeremías pudo observar. Pero hay algo más poderoso. Cuando el alfarero está trabajando con el barro, el alfarero sabe lo que está haciendo. En otras palabras, el alfarero no agarró el barro y empezó a hacer cualquier cosa. El alfarero no agarra el barro y dice, pues a ver qué sale. No agarró ese pedazo de barro y empezó a decir, no sé para dónde voy, no sé lo que estoy haciendo, no sé cuál es el propósito, no sé cuál es el diseño, pero algo ha de salir. Eso a lo mejor lo hacemos usted y yo, pero el alfarero no hace eso. Y Dios se está identificando como el alfarero. Dios se está identificando a sí mismo. Yo soy el alfarero, Él lo dice. Y el barro somos nosotros ahora. Cuando Jeremías mira al alfarero trabajando, cuando Jeremías mira al alfarero sobre sus manos sobre el barro y en esa rueda, una de las cosas que yo puedo entender aquí que Dios le está diciendo a Jeremías es: yo sé lo que estoy formando en tu vida. Yo tengo un propósito en la vida de Israel. Yo tengo un propósito en tu vida. Sé exactamente lo que estoy haciendo contigo. Tal vez tú no sabes lo que yo estoy haciendo contigo. Tal vez tú no sabes cuál es el propósito y cuál es el diseño que yo soñé contigo, que yo tengo contigo. Pero yo soy el alfarero, yo soy el creador. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Cada cosa que permito, cada cosa que hago, cada cambio, cada circunstancia, yo las permito porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy formando en tu vida.
lo que estoy formando en ti. A veces pensamos que Dios está reaccionando a las circunstancias como lo hacemos nosotros. A veces pensamos que Dios no tuviese en realidad un propósito para cada uno de nosotros. Pero Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Sabes? Una de las cosas que me doy cuenta es que el barro no puede decidir su forma. El barro no puede decidir si va a ser un jarrón, o si va a ser una taza, o si va a ser un plato. ¿Quién lo decide? El alfarero. Hay cosas para las que tú naciste, para las cuales fuiste hecho, que a veces ni siquiera nos imaginamos. Nosotros muchas veces nuestro pensamiento está aquí, y lo dice la Escritura. Dice: mis pensamientos no son iguales que los de ustedes. A veces nosotros pensamos que Dios nos quiere para movernos aquí, y Dios quiere llevarnos acá. Y a veces a la inversa, aquellos que tienen mucho orgullo en su corazón quieren estar acá y Dios los quiere aquí. Porque no se trata del que corre o del que se apresura, sino de Dios. Dios tiene un propósito. Cada cosa que Él hace y que permite en tu vida, no es que se le escape de las manos. Recuerdo que cuando Israel salió de Egipto y que le dijo: tomen por allá, les estaba dando una dirección y un camino donde tarde o temprano se iban a sentir encerrados. Y llegaron al Mar Rojo y estaban encerrados, y ahora venían sus enemigos atrás, y la queja fue: ¿acaso no había muchos lugares donde enterrarnos en Egipto? ¿Para qué nos sacó el Señor? ¿Para que muriéramos aquí? Pero Dios permitió y les dijo que era por ahí, porque Él entendía cuál era el propósito. Y el propósito era, en ese momento específico, era que vieran el poder y la gloria de Dios abriendo el mar y enterrando sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Que decimos: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Se te pasó que había este obstáculo? ¿Se te pasó que había esta dificultad? Señor, ¿por qué me pones delante de esta situación? Y a veces Él no dice nada, porque Él es el que está formándote y te está preparando, que tiempo en tiempo tú mires su gloria. Él te está formando. A veces no hay respuesta de Dios, a veces sí. A veces solamente uno tiene que creer. Y después de mirar el mar que se abre, Israel, ¿qué hizo Israel? Hay un cántico donde estaba cantando: Dios es bueno, Dios es bueno. Yo quiero decirle a alguien aquí que Dios pondrá un cántico en tu corazón por la gloria que Dios va a hacer, la obra que Dios va a hacer en tu camino. Aquellos que se miran en este momento encerrados en dificultades, o tal vez sin salida, o que se ha vuelto oscuro, yo quiero decirte algo: eso oscuro que tú estás viendo no es para detenerte. Dios no es alguien que te trajo hasta aquí para dejarte en este lugar o para que volvieras atrás. Dios no es alguien que te trajo hasta aquí para humillarte o para destrozarte. Dios no te trajo aquí para exhibirte y que tus enemigos, de alguna forma, por así decirlo, las circunstancias te venzan. Dios te puso en ese lugar y en esa dificultad y en esa posición porque quiere que tú entiendas que estás en el tiempo y necesitas ver una gloria mayor. Necesitas entender que llega el tiempo donde Dios necesita manifestar su poder. Porque todos hemos experimentado el poder de Dios, ¿cierto?
Todos de alguna forma podemos interpretarlo así, hemos visto la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos experimentar y mirar un mayor poder, un mayor mover de Dios si no estamos ante esas circunstancias que ameriten ese mover de Dios? Nosotros queremos ver el mover de Dios y sentados desde las gradas. Y Dios quiere que estemos delante del gigante sin saber qué hacer muchas veces, o creyendo que Dios hará algo. Dios tiene un propósito. Tu formación, Dios te está formando, tiene un plan. Dios no está permitiendo cosas en tu vida nada más porque sí, hay un propósito y un plan. Y por tal razón, como hay un propósito, entonces Él entiende el diseño, Él entiende la forma que tiene que darte, porque tienes que cumplir con un propósito. Si el alfarero necesita un jarrón para echar 10 litros de agua, entonces no va a ser la forma, no va a ser el diseño de una taza. Y a la inversa, Él sabe cómo trabajar contigo. Y por causa de ese diseño y por causa de ese propósito, para que nosotros seamos transformados, existe lo que en otras ocasiones he enseñado, existe lo que es el proceso. Todos de alguna forma sabemos cómo se trabaja con el barro, ¿cierto? Las manos del alfarero sobre el barro. ¿Pero qué hace? No le da besos. Lo apachurra, lo presiona, lo aplasta, lo estira, le va quitando todo aquello que no le hará falta para cumplir el llamado o el propósito. Le va quitando todo aquello. Alguien dice: ¿por qué yo perdí esto? ¿Por qué perdí a familia? ¿Por qué perdí amigos? ¿Por qué perdí ministerio? ¿Por qué perdí esto? Porque Él te está formando. Eso no entra en el propósito. Eso no entra. Por un tiempo fue parte, por un tiempo estuvo bien, pero ahora ya no entra. Llega el tiempo donde que hay que quitar cosas, y eso es lo que más duele. Cuando Dios empieza a quitar, te dice: Señor, ¿por qué me quitas? Y a veces Dios no nos da explicaciones porque no lo entenderíamos. No entenderíamos el por qué. Así como Moisés no entendió por qué estuvo tanto tiempo en el desierto, 40 años nada más. A veces nos pasa a nosotros: ¿por qué? Y hay muchos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Cuando estamos experimentando la pérdida, sobre todo. ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esta desilusión? Porque todas y cada una de esas experiencias, Dios sabe cómo moldea nuestra vida. Yo recuerdo mucho una situación que cuando la viví me dolió mucho y no sabía por qué estaba pasando. Era un momento donde yo estaba orando tremendamente. La presencia de Dios en la congregación era algo muy tremendo. Pero alguien me traicionó, muy cercano, y me dolió. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy digo: Señor, gracias por moldearme. Gracias por esa situación. Esa situación me transformó. Esa situación me moldeó. Ahora entiendo que era necesario que fuese yo traicionado para poder ser moldeado. Y entonces para ir convirtiéndome en ese diseño para cumplir ese propósito y ese plan. Yo sé que hay cosas que duelen en la vida. Hay quienes pierden seres queridos y duele. Es una realidad. Dios no desperdicia nada. Todo lo usa de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos.
Yo sé que hemos sido traicionados. Yo sé que a lo mejor en algunas veces nos hemos quedado sin nada, hemos quebrado en diferentes áreas en la vida. A veces nos quedamos solos. Aquellos que decían que estarían con nosotros no lo están. Aquellos que decían que nos iban a apoyar no nos apoyan. Aquellos que nos habían dado su palabra, de repente estamos solos. Y eso es necesario, porque al final Dios tiene un propósito y un plan. Hoy me doy cuenta que gracias a muchas situaciones que viví de niño soy ahora como soy. Pero de niño no lo entendí. ¿Cómo va a entender un niño? Hoy me doy cuenta que algunas situaciones que me ocurrieron en la adolescencia hoy me están ayudando porque me dieron forma, me formaron. Dios no desperdicia ninguna experiencia en la vida. Si hoy tú estás viviendo alguna situación incómoda en tu vida, si te surgió una situación que tú no entiendes, si tú dices, yo soy hijo de Dios, no debería estar pasando por esto, yo quiero decirte que las manos del Señor están allí moldeándote. A través de esa situación te están moldeando, te está dando una forma, y la forma que Dios te está dando es la que Él planeó. Porque quiero decirte algo que Dios le dijo a Jeremías al iniciar su ministerio: antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Yo conocía tu diseño, yo conocía tu propósito. Tu papá y tu mamá aún ni siquiera se habían conocido, ni siquiera habían pensado en ti, ni siquiera, pero yo te conocía. Cuando nadie te conocía, yo te conocía y entendía cuál era tu propósito. Y tu propósito era ser un profeta, Jeremías. Yo quiero decirte que Dios no es ajeno a nada de lo que te pasa. No es ajeno a nada de lo que te está aconteciendo. Conoce cada detalle de la situación y conoce cómo te duele. Hay situaciones que duelen. Dios conoce cómo golpea tu mente, cómo golpea tu corazón. Tal vez nosotros como padres, con esa poca sabiduría que tenemos, cuando miramos a nuestros hijos en una situación, lo quitamos, lo cubrimos, porque no queremos que nadie lo toque, no queremos que nadie le haga nada. Pero si supiéramos que esa situación le va a ayudar, que ese dolor que va a pasar le va a ayudar en el futuro, que esa experiencia, que aunque no va a ser grata, en realidad lo va a bendecir, tal vez no ahora, pero en un futuro. Dios no es un padre como nosotros. Él mira con propósito. Él pudiera meter las manos y rescatarte ahora mismo, bendecirte y ponerte en victoria, como declaramos muchas veces, y ponerte en ese lugar que tú quieres estar y que todo fuera bendición. Pero Él tiene un plan mayor contigo, con tu familia. Por eso estás aquí. Por eso lo que pasó, Él tiene un plan mayor. Y sí, hay veces, lo voy a decir porque está ahí en lo que miró Jeremías, hay veces que llegamos al límite. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez en la vida han llegado a su límite. Levante la mano, no tenga pena, que digan, yo he llegado a mi límite alguna vez en la vida. El límite es cuando uno ya no puede más. El límite es cuando Jeremías mira y dice, y la vasija de barro que él hacía y que él la tenía en sus manos se quebró, se echó a perder. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado? ¿Cuántas veces hemos dicho, se acabó, no más? ¿Cuántas veces hemos dicho, no más, Señor, se acabó? Sí, voy a seguir creyendo en ti, pero se acabó. No voy a continuar. No voy a seguir. Voy a colgar mis redes. Pero aun aunque nosotros digamos no más y se acabó y no continuaré,
porque me está saliendo malas cosas, porque me equivoqué, porque la regué, por lo que sea. La Biblia dice que él siguió trabajando y volvió a formar esa vasija. Porque cuando tú te quiebras en las manos de Dios, no significa que se acabó. Cuando tú te quiebras en las manos de Dios, no es que Dios diga: me equivoqué, me voy a rendir. No se pudo con él, no se pudo con ella. Con él no se pudo cumplir mi propósito. Yo tenía un plan para ti, pero no se pudo porque te quebraste. No se pudo porque la regaste. Dios no es así. Dios no vino a revelarse a tu vida. Dios no vino a manifestar y a poner su espíritu y esa fe que tienes en él para después decir: no se pudo contigo. No. La Biblia dice que aunque se echó a perder, él la volvió a tomar para volverla a hacer. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios no se rinde? ¿Sabes por qué Dios sigue trabajando a pesar? Cuando nosotros decimos ya no, y ya no, Señor, se acabó, Él sigue trabajando porque Él no es quien obedece a nosotros, nosotros le obedecemos a Él. Aunque tú digas ya no, Él no te va a escuchar. Él va a seguir trabajando, va a seguir, te recogerá todos los pedazos de tu vida y te volverá a formar, volverá a ponerte en la rueda, te volverá a dar vueltas y te volverá a echar el agua de su espíritu para que esté suave, el agua de su presencia para volverte a moldear. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él inició la obra en ti, Él no la inició sin saber lo que hacía ni cómo terminaba. Él inició la obra en ti y Él sabe cómo termina la obra en ti. Él sabe que con Él las cosas se pueden hacer. Lo que estás viviendo no es que se vaya a quedar ahí para toda la vida. Las circunstancias que estaban enfrentando no es que te vayan a quedar ahí para toda la vida, te están moldeando. Le dijo Dios a través de sueños a José, el hijo de Jacob: tú, porque hay veces que Dios hace esto, desde acá nos habla de nuestro propósito, y es maravilloso cuando Él nos habla de nuestro propósito. A veces, no a todos, pero a veces algunos tienen la virtud de que saben a qué Dios los llamó, saben cuál es el propósito, saben qué es lo que Dios les habló y le dijo a través de sueños: tú vas a gobernar sobre tu casa. Y él andaba bien contento, José. Voy a gobernar, le dijo a su papá, le dijo a sus hermanos. Pero antes de gobernar necesitaba Dios moldear a José. Antes de que el propósito se llevara a cabo, Dios ya sabía que acá había un final donde Él era el segundo del faraón, donde Él controlaba toda la economía de Egipto, donde Él era Señor de toda la casa, estaba en el gobierno de Faraón. Pero acá Él estaba muy contento porque había soñado. Pero Dios empezó a trabajar con él. Lo despreció su familia, lo despreciaron sus hermanos. Estuvo en un pozo solo y después fue vendido como un esclavo y después fue acusado falsamente para estar en la cárcel. ¿Cuáles serían los pensamientos de José cuando él estaba en la cárcel mirando todo lo que había pasado? ¿Cuáles serían los de nosotros diciendo: me ha ido mal, salgo de una y ya me está esperando la otra? Apenas se está arreglando algo y ya tengo el otro problema enfrente. ¿Acaso eso no le pasó a José? Eso le pasó a José. Pero cuando él estuvo despreciado por sus hermanos, fue un golpe en el corazón que tuvo que moldearlo. Cuando él estuvo solo en el pozo, fue algo que tuvo una experiencia que tuvo que moldear su corazón. Yo me imagino que cuando él estuvo solo, entendió que a veces hay que estar solo para depender solo de Dios. Y cuando él fue vendido como esclavo, tuvo que comprender que aún teniendo ataduras en su vida de esclavitudes físicas, había un Dios que lo había hecho libre. Y cuando estuvo en la cárcel, aún de lo más remoto, de donde no se puede esperar que salga, porque era un preso del reino, ellos nomás salen para morir, Dios podía sacarlo de ahí, colocarlo para cumplir su propósito. Dios conocía cómo terminaba José.
Dios sabía cómo terminaba Moisés, aunque estuvo 40 años en el desierto. Jesús sabía cómo terminaba Pedro, aunque lo negó 3 veces. Aún Sansón, con sus errores, Dios sabía cómo terminaba. Porque si usted mira la historia de Sansón, se pone un poco fea cuando le sacan los ojos, cuando lo amarran, y ahora está para divertir a sus enemigos. Pero Dios sabía que Sansón se iba a arrepentir, iba a hacer una oración, iba a cumplir el propósito por el cual había sido creado, y lo cumplió. Yo quiero decirte que Dios sabe cómo terminas. Tú no terminas así. En la historia de Dios tú no terminas así. Dios sabe cómo terminas, sabe lo que ha pasado contigo, sabe lo que ha ocurrido, sabe lo que estás viviendo. Vuelvo a repetirlo. A veces duele, a veces nuestras lágrimas son derramadas. A veces sentimos ya no poder más, pero el alfarero está obrando. Él no te ha dejado y no te ha abandonado. El apóstol Pablo dijo a alguien que a lo mejor estaba pensando como nosotros en algunas circunstancias. El apóstol Pablo le dijo: el que inició la buena obra en ustedes, sépase que la va a terminar. El que inició la buena obra en tu vida la va a concluir. No te va a dejar en este estado, no te va a dejar en esta situación, va a concluir esa obra. Hoy yo quiero decirte que necesitamos confiar en las manos de Dios que nos está formando. No creas, en el camino a veces se pone difícil, pero hemos aprendido a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. De entender que cada una de las situaciones tiene un propósito. Buscamos aprender de ellas. Puede que a lo mejor hoy tu ojo vea como metafóricamente el barro revuelto de tu vida, o tal vez haya grietas en tu vida por el fracaso o por algunas situaciones, o que sientas que la vida te da vuelta como si estuvieras en la rueda sin sentido, que no le encuentras sentido a la vida o a las situaciones o a las circunstancias. Y por un momento tal vez te hagas la pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el alfarero? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está permitiendo esto? Y quiero que te quedes con esta verdad: Dios no te ha soltado y nunca te soltará, iglesia. Eres su amada, eres su amado. Él nunca te va a soltar. Te puede soltar tu padre, tu madre, tus amigos, te puede soltar todos aquellos que te conocen, pero Dios no te soltará. Él no te va a soltar. Y que si ahora Él está permitiendo circunstancias en tu vida que a lo mejor están golpeando tu corazón, están golpeando tus emociones, y te permite atravesar por todo ello, quiero decirte que no estás solo ni sola. Él está ahí contigo. Él te está trabajando contigo, aunque no puedas sentirlo, aunque no puedas escucharlo. Dios está trabajando contigo. Y una gran verdad también: Él no se detendrá. Nunca lo ha hecho. Hombres y mujeres que fueron formados por el alfarero y que pasaron por diferentes circunstancias, tal vez no iguales, pero similares a las de nosotros, que causaron diferentes estragos en su vida, Dios no se detuvo. Él sabía lo que estaba haciendo con ellos. Así como hoy Él sabe lo que está haciendo contigo. Él no se va a detener. Él va a seguir trabajando en su obra, que eres tú y que soy yo. Ponte de pie, iglesia.